comparan con figuras geométricas. Miren, se está haciendo una representación de una vértebra a través de estas figuras geométricas. Ahora, ¿cuántas características comunes tiene una vértebra? 7. 7 características comunes. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué tiene? Esto, que se llama cuerpo vertebral. La primera característica, un cuerpo. Ante o detrás del cuerpo, posterior al cuerpo, vamos a encontrar esto que se va a llamar agujero vertebral. 2. Agujero vertebral. Posterior al agujero vertebral vamos a encontrar esta eminencia afilada que se va a llamar apófisis espinosa. Apófisis espinosa. Entonces ya tengo, miren, anteriormente está el cuerpo vertebral. Detrás del cuerpo el agujero vertebral. Detrás del agujero la apófisis espinosa. A los lados vamos a encontrar estas eminencias que están de rojito. Esas eminencias se llaman pedículos. Sí, pedículos. Luego, lateral a los pedículos, yo voy a encontrar estas dos eminencias también afiladas que tienen dirección transversal, que se llaman apófisis transversa. Se parecen a estas, miren, a estas. Se llaman, esta era apófisis espinosa, como una espina está saliendo, estas son transversales, apófisis transversas. Apófisis transversas. 2, ¿no es cierto? 2 pedículos, 2 apófisis transversas. Ya tengo 5. 6. Estoy viendo de color amarillo, ¿cuántas formaciones? 4, miren. 2 superiores y 2 inferiores. Ahí está. 6. Esas formaciones, esas 4, 2 superiores, 2 inferiores, se llaman apófisis articulares. ¿Para qué sirven? Estas superiores para articularse con la vértebra superior. Las inferiores para articularse con la vértebra inferior. Por eso le han puesto apófisis articulares. 4. 7. El último detalle. Vamos a encontrar esta formación que está uniendo, miren, la apófisis espinosa con las apófisis articulares. Esta formación. Esta. Y a esto le llamamos láminas. Láminas. Bien. Entonces, las vértebras, toditas las vértebras, las cervicales, las torácicas, las lumbares, las sacras, las coccygeas, tienen 7 características comunes, que son cuerpo vertebral, agujero vertebral, apófisis espinosa, pedículos, apófisis transversas, apófisis articulares 4 y 2 láminas. Eso tiene. Ahora miren, aquí está el cuerpo, aquí está el agujero vertebral, aquí está la apófisis espinosa, aquí están los pedículos, aquí están las apófisis transversas, aquí las apófisis articulares, miren 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y voy a encontrar por último a las láminas, miren 2 láminas, 7, 5. Entonces tengo las características comunes, eso tienen todas las vértebras. Ahora, características particulares, dice, ya he hablado de las comunes. Voy a cambiar de imagen y yo estoy viendo aquí qué vértebras. Miren, esta es una vértebra cervical, esta es una vértebra torácica, ahorita voy a borrar. Aquí voy a encontrar una vértebra lumbar y aquí estoy viendo el sacro y debajo el coxis. Ahí está. Tienen diferencias, miren, esta cervical no se parece en nada a la torácica, ni esta se parece a la lumbar, ni esta al sacro ni al coxis. Hoy vamos a tocar las cervicales. Anatomía 1 solo es cervicales. A ver, vamos a ver las cervicales. No sé por qué se ha perdido. Ya no quiere más.
Ahora sí. Entonces, miren la diferencia. Voy a hablar de las vértebras cervicales y sus características particulares. Vamos a borrar. Quiero que se fijen bien cómo son sus apófisis espinosas, las transversas. Fíjense bien. Características particulares. ¿De quién voy a hablar ahora? De las cervicales. Cervicales. Vamos a hablar primero del cuerpo. El cuerpo. Ahora miren este cuerpo vertebral. Miren este otro cuerpo vertebral. Este y este. ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo vertebral? ¿Cómo había sido el cuerpo vertebral de las cervicales? ¿Cómo? ¿Redondo? Esta cervical es redondo. Así está pues. ¿Es redondo? Cuadrado. Ovalado. Este es ovalado. Alargado. Miren su cuerpo alargado. ¿En qué eje? ¿Qué eje es este? Vertical. ¿Qué eje es este? Horizontal o transversal. ¿En cuál es alargado? ¿En el vertical o en el horizontal? Ah, ya. Entonces decimos, el cuerpo es alargado porque su eje transverso, ¿cómo es? Es mayor. Miren, su eje transverso es mayor que el anteroposterior. Entonces digo, el cuerpo de las vértebras cervicales es alargado. ¿Por qué? Porque su eje transverso es mayor que el anteroposterior. Listo. Otro detalle. Yo estoy viendo, miren, a los costados del cuerpo, a los lados, dos apófisis que están saliendo. Esas apófisis se llaman apófisis semilunares. Tiene otro nombre, se llaman unciformes también. Unciformes. Son como dos ganchos que están saliendo. Miren, esta no tiene y esta tampoco tiene, pero sí tienen las vértebras cervicales. Miren, voy a borrar. Blanquitos están los ganchitos desde aquí en forma de media luna. Por eso se llaman apófisis semilunares o unciformes. Bien. Sigo. ¿Qué más el cuerpo? Nada más. Eso es en relación al cuerpo. ¿Qué es esto? El agujero vertebral. Agujero vertebral. ¿Qué forma tiene ahora el agujero vertebral de las cervicales? Figura geométrica. ¿Qué figura es? Triangular. Es triangular. Miren la diferencia con las torácicas. ¿Cómo había sido su agujero vertebral? Circular. La cervical es triangular. Bien. ¿Qué detalle es este? ¿Qué se llama? ¿Esto? Apófisis espinosa. Ahora, vamos a hablar de la apófisis espinosa. Ahora, fíjense la pizarra, vean las imágenes. Miren la diferencia de esta apófisis espinosa, de esta, de aquella y de esta. ¿Qué característica tiene la apófisis espinosa de las cervicales? Primero, esta es alargada. Alargada. Y esta tiene cresta. ¿Cómo había sido de las cervicales? Corta, primero. Chiquitita. Corto. Miren, esta es bien larga. Esa es corta. ¿Qué más? ¿Cuántos tubérculos había tenido este? Uno. ¿Y ese? Dos. Ah, ya. Entonces, es bi. El término bi, ¿qué quiere decir? Dos. Es bitubercular. ¿Por qué? Porque tiene, miren, un tubérculo y otro tubérculo. Bien. ¿Esas son bituberculares? No. Entonces, por eso me voy a dar cuenta que es una cervical. Voy a decir, voy a ir al anfiteatro y voy a agarrar una vértebra cervical y voy a decir, esta es cervical. ¿Por qué? Porque su apófisis espinosa es corta, bitubercular. Su cuerpo es alargado y tiene apófisis unciformes. Bien, sí. Me voy a las apófisis. ¿Qué apófisis van a ser estas? Transversas. 4. Apófisis transversas. Ahora sí. Igual, fíjense la pizarra. ¿Cómo son?
Miren sus apófisis transversas de estas, larga, de esta, afilada, de esta, miren su apófisis. Ya, ahora, ¿cómo había sido su apófisis transversa? Larga, corta, ¿cómo es? Corta, muy bien. Igual que su apófisis espinosa, corta, miren, chiquitito. Ahora, miren su apófisis. ¿Cuántos tubérculos tiene esta apófisis transversa? 2. ¿Está? 1. 1. ¿Y está? 2. 2, miren. 1 y 2. Ah, es bitubercular. Ya. Tiene 2 tubérculos, miren. Un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. 2 tubérculos. Bien. ¿Qué más tiene? Fíjense la imagen. ¿Qué más tiene esa apófisis transversa que esta no tenga? O que aquello, o que esta. Un agujero. Aquí está el agujero. Ese agujero, como está en la apófisis transversa, se va a llamar agujero transverso. Las otras no tienen, miren, ninguna. ¿Para qué es este agujero transverso? Va a pasar arteria y vena vertebrales. Entonces va a pasar la arteria vertebral por aquí con su vena, que se llama vena vertebral. Para eso es el agujero transverso. El resto es igual. Tiene pedículos, tiene láminas, igual que aquí. Tiene lámina, tiene pedículo, tiene pedículo. Estas 4 diferencias tienen una cervical, de una torácica, de una lumbar y del sacro y del coxis. Entonces yo digo, ¿cuáles son las características particulares de una vértebra cervical? Me dirán ustedes. Su cuerpo es alargado en su eje transverso y tiene las apófisis semilunar funciformes. Su agujero vertebral es triangular. Su apófisis espinosa es corta y bitubercular. Su apófisis transversa es corta, es bitubercular y tiene agujero transverso. Esta no tiene y esta también. Bien, estas son características particulares. Solo estoy hablando de estas, de las cervicales. El resto no. Esto es anato 2. En anato 2 vamos a llevar esto. Bien. Felicidad. Ya. Ahora, quiero saber cuántas cervicales les he dicho que son. 7. 7 son. Pero quiero saber si las 7 son igual que estas. Que esta. Esta es una vértebra tipo. ¿Qué quiere decir? Tiene estas características de una cervical. Pero yo voy a encontrar vértebras atípicas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen estas mismas características, pero que sin embargo son cervicales. A ver cuáles. Miren, ahí está una vértebra cervical. Otra vez. Su cuerpo alargado, las apófisis triangular. Bitubercular corta. Bitubercular corta, agujero transverso. Aquí están, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cervicales. Tenemos 7 vamos a encontrar. Ahora, voy a avanzar. Así se ve en una radiografía. ¿Sí? Quieren ver las apófisis espinos. De repente viene un paciente que ha tratado de colgarse, de ahorcarse, y viene con fractura del atlas o viene con fractura del axis. Entonces, así vemos una placa de rayos X y vemos sus apófisis espinos. De repente se ha lesionado y tiene una fisura ahí, o tiene una fisura en el cuerpo o en el arco, ¿no? Para eso nos sirve identificar los elementos en una placa. Ahí está. 2 vértebras atípicas. 2 atípicas. Esta les he mostrado en el anfiteatro. ¿Qué vértebra es? Esta. El atlas. ¿Qué número de vértebra es? Son 6 cervicales. Así con números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La número 1 es. La número 1. Esta otra vértebra, ¿qué vértebra creen que es? El axis. Axis. Esto es
atlas. Esto es el atlas. Esto es el axis. Este también. Los dos son estos. ¿Cuántas vértebras atípicas ya tengo? 2. Esta es la primera vértebra, que se llama atlas. Esta le sigue la segunda vértebra cervical, que se llama axis. Luego va a venir tercera, cuarta, quinta, sexta. Aquí está, vértebras cervicales atípicas. ¿Cuántas atípicas creen que tenemos? ¿Estas dos nomás? ¿O más hay? 4 son, 4 atípicas son. El atlas, el axis, la sexta y la séptima. Esas son atípicas. ¿Qué quiere decir? Que no se parecen en nada a esta vértebra cervical. Son bien diferentes. Por eso son atípicas. Voy a empezar por el atlas. Nos apuraremos, no vamos a alcanzar. El atlas. Ahora sí, ustedes. Atlas, primera cervical. Atlas. ¿Tiene cuerpo vertebral? Fíjense a ver, ¿tiene cuerpo vertebral? Hemos dicho que su cuerpo es alargado de las cervicales. ¿Tiene cuerpo? No tiene cuerpo. ¿Tiene apófisis espinosa bitubercular? No. ¿Tiene apófisis transversa bitubercular? Sí. Sí, yo veo aquí uno. Y uno. No tiene. ¿Su agujero vertebral es triangular? No, es una vértebra cervical, pero es atípica. ¿Por qué? Porque no parece una vértebra cervical tipo, ¿no ve? ¿Qué voy a estudiar entonces en el atlas si no tiene cuerpo, si no tiene apófisis espinosa? Su apófisis transversa es bien diferente y su agujerito también, este agujerito. Voy a estudiar esto. Voy a estudiar esto. ¿Qué forma tienen? Arcos. Ahí atrás escuchan. Arco. Voy a empezar por el arco anterior. Ahí está. ¿Este arco qué arco va a ser? Posterior. Y voy a encontrar aquí, como este. ¿Qué se llamaba esto del etmoides? Laberintos o masas laterales, que se dice. Laberintos o masas laterales. Masas. Entonces, yo voy a estudiar en el atlas, arco anterior, 1, arco posterior, 2, y 2 masas laterales. Eso voy a estudiar en el atlas. ¿Por qué? Porque no tiene cuerpo, no tiene apófisis espinosa. Entonces yo voy a estudiar un arco anterior, uno posterior y 2 más. El arco anterior. Ahora sí, atiendan. El arco anterior. Miren, este es el arco anterior. ¿Cuántas caras tiene? Esta que está mirando adelante y esta que está mirando atrás. Entonces tiene una cara anterior y una cara posterior. En su cara anterior, ¿qué será esto? Voy a borrar aquí A, B, C y D. Se llama tubérculo. Tubérculo. Como está en el arco anterior, se va a llamar tubérculo anterior. ¿De qué hueso? Del atlas. Listo, entonces yo voy a decir, yo en el arco anterior, en su cara anterior, encuentro el tubérculo anterior del atlas. Ahí se va a insertar un músculo del cuello. Ese tubérculo es para un músculo. Es para el músculo largo del cuello. Para eso. Entonces va a venir un músculo así, desde el atlas hasta la tercera torácica. Y a ese músculo le llaman largo del cuello. Bien. Eso es en la cara anterior. El tubérculo anterior para el músculo largo del cuello. En la cara posterior, ¿qué están viendo? Se parece a esto. ¿Qué son estos? Carillas articulares, ¿no ven? Y esto, aquí hay una carilla articular. Entonces, en su cara posterior, en la cara posterior, yo voy a encontrar esa carilla articular. ¿Para quién será? Para esto.
¿Para quién? ¿Esto qué se llama? A ver, ¿qué parece? ¿Qué parece esta eminencia? ¿Qué dicen los odontólogos? ¿Les he dicho? Dedo, diente. ¿Cuál? El odontólogo dice dedo, diente. Parece un diente. Miren, parece un diente. Y los odontólogos le llaman diente del axis a este. Como es el axis, le llaman diente del axis. Otro nombre más bonito, apófisis odontoides. Así le llaman. Entonces, esta carilla articular es para el diente del axis o apófisis odontoides. Yo le voy a poner diente del axis. Listo. Entonces ya tengo mi arco anterior. Miren, el arco anterior, chiquitito, cortito, tiene en su cara anterior el tubérculo anterior del atlas con el músculo largo del cuello. En su cara posterior una carilla articular que es para el diente del axis o apófisis odontoides. Miren, aquí hay carilla articular, es para esta. Esta carilla se va a unir con esta carilla. ¿Qué articulación van a formar los dos? Si es atlas con axis. Atlanto-axial. Atlas con axis. Atlanto-axial. Gracias a esta articulación ustedes pueden girar la cabeza. Pueden girar la cabeza. Gracias a la unión de esta carilla con esta carilla. Bien. No hay nada más. Arco posterior. Lo mismo el arco posterior, aquí está. ¿Cuántas caras va a tener el arco? Dos también. ¿Qué cara va a ser esta? Anterior. ¿Qué cara va a ser esta? Posterior. Muy bien. En la cara anterior, ¿qué está formando la cara anterior? Ahora ustedes díganme. No, esta es la cara anterior. ¿Qué está formando? El agujero. La cara anterior forma el agujero vertebral del atlas, ¿no ves? Le voy a poner agujero vertebral. Ahora sí, la cara posterior, ¿qué tiene? ¿Ah? Otro tubérculo como este. ¿Qué se va a llamar ese tubérculo ahora que está en el arco posterior? Se va a llamar tubérculo posterior, ¿de quién? Del atlas. Entonces había habido dos tubérculos. En el arco anterior, el tubérculo anterior del atlas. En la cara posterior, el tubérculo posterior del atlas. Ahora, el tubérculo anterior, ¿para qué músculo era? Para el largo del cuello. Y el tubérculo posterior, ¿para qué músculo creen que es? Para el menor. Para el menor. No hay músculo menor. Recto posterior menor de la cabeza. Parece. Entonces decimos, el tubérculo posterior del atlas para el músculo recto posterior menor de la cabeza. ¿Dónde se insertaba ese músculo? Ahora se inserta aquí. ¿Y más antes dónde? En el maxilar. El recto vendrá de aquí atrás. ¿No? ¿Qué estarán imaginando ustedes? En el occipital. ¿En qué parte? A ver, ¿cómo puede venir un músculo de aquí atrás? No hay. Cara exocraneal. ¿Qué había en la cara exocraneal de la porción escamosa del occipital? Protuberancia occipital externa. ¿De aquí qué nacía? Línea nucal superior. Cresta occipital externa. Línea nucal inferior. Superficie rugosa. ¿Dónde se insertaba aquí los rectos posteriores menores? En la superficie rugosa, mal. En la línea nucal, ¿cuál? En la inferior. Aquí les he dicho recto posterior menor y recto posterior mayor. Ahora, ¿dónde está el atlas? Está aquí abajo, debajo del occipital. Entonces yo voy a encontrar el tubérculo posterior del atlas, ¿sí? El atlas.
el tubérculo posterior y ese músculo va a ir así. Ahí. Entonces tengo el recto posterior menor. Inserciones. Línea nucal inferior al tubérculo posterior del atlas. Ahí está. Ese es el chiquitito, es de este tamañito es el músculo. Así chiquitito. Ahí está. Bien. ¿Qué más tengo? En estos arcos posteriores voy a encontrar un surco, miren, voy a borrar este surco. De este otro lado aquí está este surco, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar ese surco? Surco de la canal, ¿verdad? Canal de la arteria vertebral y primer nervio cervical. Así se va a llamar. ¿Qué quiere decir? Por aquí va a pasar la arteria, así. Por aquí va a entrar la arteria, va a pasar por aquí y va a entrar al agujero. La arteria vertebral. Ahora dice primer nervio cervical. Yo tengo a la médula espinal y de la médula espinal nacen pares, raquídeos, así. Primer par, segundo par, tercer par, cuarto par. Es la médula espinal. Este primer par va a pasar por aquí, así, junto con la arteria. Para eso sirve ese surco. Entonces digo, canal para la arteria vertebral y primer nervio cervical. Listo, eso era arco posterior. Entonces repito, el arco posterior en su cara anterior forma el agujero vertebral. En su cara posterior tiene el tubérculo posterior del atlas para el músculo recto posterior menor de la cabeza. Voy a encontrar en los arcos dos canales que se llaman canal de la arteria vertebral y primer nervio cervical. Listo. Masas laterales. Masas laterales. ¿Qué vamos a hacer? Ya desde el lunes entran músculos y ustedes no están pudiendo aprender huesos hasta ahora. Masas laterales. Ya. Las masas laterales. Estas masas laterales, ¿qué forma tienen ahora? El etmoide, sus masas laterales, ¿qué forma tienen? De un cubo. Este también tiene forma de un cubo. Entonces, ¿cuántas caras va a tener? 6. Cara superior. Cara superior. Solo voy a detallar las caras que tienen detalle algún elemento. El resto no. Esta es su cara superior. ¿Qué les llama la atención de esta cara superior? ¿Qué les llama? Tienen que hablar. ¿Qué será esto? Es una carilla articular. Es una carilla articular, entonces yo voy a poner uno. Carilla articular. Ahora sí, díganme, tienen que hacer volar su imaginación. ¿Qué forma tiene esa carilla articular? ¿De una qué? De un maní. Ya puede ser. Ah, parece un riñón. Una oreja. ¿Saben? Les llaman cavidades glenoideas, también se llaman. El libro dice, tiene la forma de una suela de zapato. Ustedes marcan la huella, así en un lugar arenoso, qué sé yo, y se marca la huella de su calzado, y tiene más o menos esa forma. Entonces le han comparado con la huella de un zapato, una pisada, y le han puesto ese nombre, cavidades glenoideas. ¿Con quién se articula? Ahorita he borrado lo que digo. El occipital, ¿con qué parte del occipital? Con los cóndilos. Se articulan con los cóndilos del occipital. Ahorita les voy a mostrar eso. ¿Y qué articulación van a formar?
¿Qué se va a llamar esa articulación? Cóndilo occipital. Atlanto occipital. Es atlas con occipital. Atlanto occipital. Muy bien. Listo, entonces, la cara superior que había tenido dos carillas articulares llamadas cavidades glenoideas que se articulan con los cóndilos del occipital y forman la articulación atlanto-occipital. Bien, ¿qué tipo será esta articulación? ¿Cuál? No. Las articulaciones se clasifican sinoviales, las que tienen todos los movimientos, cartilaginosas, poco movimiento, fibrosas, nada de movimiento. ¿Cuál es? Cartilaginosas no. Es una sinovial, ¿por qué? Porque la articulación atlanto-occipital tiene movimientos. Miren, ¿qué movimiento es este? Flexión. ¿Esto? Extensión. ¿Esto? ¿Qué se llama? Inclinación lateral. Miren, inclinación lateral derecha, lateral izquierda. ¿Y esto? Rotación. Ah, entonces había sido una sinovial. ¿De qué género? 6 géneros. Me han hecho trabajo práctico ustedes. 6 géneros. Condilia, esferoidea, encaje recíproco, artrodia, troquea, trocoide. ¿Cuál? Si son cóndilos del occipital, condilio. Y como son dos cóndilos, ¿qué va a ser? Bicóndilo. Muy bien. Cara superior. Cara medial. Cara medial. Solo lo que tiene detalle estoy describiendo. Esta va a ser su cara medial, miren. Ya he hecho la superior. Medial. ¿Qué les llama la atención? Yo estoy viendo aquí dos eminencias. En estas eminencias, que son unos tubérculos, se va a insertar un ligamento así, miren. Un ligamento así. ¿Qué dirección tiene este ligamento? Transversal. Ah, entonces yo voy a encontrar en la cara medial el tubérculo para el ligamento transverso. ¿Qué es un ligamento? De la articulación atlanto-occipital. Bien. O atlantoaxial. Listo, entonces miren, en su cara medial, el tubérculo para el ligamento transverso. Cara inferior, esa más, después no hay detalle. Cara inferior. ¿Qué voy a encontrar en su cara inferior? Dos carillas articulares también. Voy a poner carillas articulares. No estoy viendo ahorita, pero ahorita les voy a mostrar en otra imagen. Carillas articulares. ¿Con quién se van a articular? Con estas carillas. ¿Qué hueso es este? El axis. Con estas dos carillas del axis se van a articular las carillas inferiores del atlas. No se ve, solo estoy viendo las superiores, las de abajo. Estas carillas articulares para el axis. ¿Qué articulación van a formar? Articulación atlantoaxial. Muy bien. Listo. Entonces, digo, la cara inferior de las masas laterales también tiene carilla articular que se articula con las carillas del axis para formar la articulación atlantoaxial. Listo, eso es atlas. A ver, veremos un ratito. Esto pasa y esto, miren. Esta aplicación clínica, esto es que inmundo. Miren una persona colgada, muere por asfixia mecánica. ¿Y qué pasa? Se comprime el bulbo, ¿por qué? Porque se ha fracturado el atlas. Esto pasa cuando una persona se cuelga. La cuerda fractura el atlas. Miren, el arco anterior fragmentado, el arco posterior fragmentado. ¿Y esto qué hace? Comprime al bulbo y uno muere por asfixia mecánica. Esta es una vértebra torácica. Quiero mostrarles la articulación. Aquí está. Aquí está. Aquí están las cavidades glenoideas del atlas. ¿Con quién se están articulando? Con los cóndilos del occipital. ¿Qué articulaciones? Atlanto-occipital. Ahora, estoy viendo, silencio y atrás,
Las carillas inferiores del atlas, ¿con quién se están articulando? Con las carillas del axis. ¿Qué articulación es? Atlantoaxial. Ahí está. Así se ve. Aquí igual se ve, miren. ¿Qué arco del atlas es este? ¿Cuál superior? No hay arco superior. Anterior y posterior. Miren. El arco anterior hemos dicho que tiene cara anterior donde está el tubérculo anterior del atlas para el músculo largo del cuello. En su cara posterior, carilla articular para el diente del axis. Hemos dicho que es el diente. Articulación atlantoaxial. Ahí está. Bien. Quiero ver al ligamento transverso. Ahí está. Hemos dicho que las masas tienen su cara interna un tubérculo. Se llamaba tubérculo del ligamento transverso. Aquí está, miren. Cara interna, aquí está el tubérculo y aquí está el ligamento transverso. Ese es el ligamento. Bien. Ahora sí. Al axis. El axis no tiene casi nada. El axis. Es una vértebra atípica también. ¿Qué quiere decir? Diferente a otra cervical. Parece una cervical, tiene algo de más, no es como el atlas. El atlas es una vértebra incompleta, ¿no ves? No tiene cuerpo, no tiene apófisis espinosa, no tiene láminas, no tiene pedículos. Esta es una vértebra súper incompleta. Solo tiene arcos y masas laterales. Pero ¿qué pasa con el axis? El axis es una vértebra completa. Miren, tiene apófisis espinosa, bitubercular. Tiene apófisis transverso, bitubercular. Tiene agujero transverso. Tiene cuerpo vertebral. Tiene láminas. Tiene pedículos. ¿Qué tiene de más? Esto. ¿Qué se llama? Apófisis de los odontólogos, acuérdense, pues. Dientes, apófisis odontoides. Dientes del axis. Ahí está. Ahora, ¿qué característica tiene este diente? Solo el axis tiene ese diente, el único. Dice que tiene la forma de un poliedro. ¿Qué quiere decir el término poli? Muchas, tiene muchas caras. Miren, ahora sí. ¿Qué cara va a ser esta de la apófisis odontoides? ¿Cuál lateral? Anterior. Atrás. Posterior. Posterior. Ahora sí, estas caras laterales. Ahora sí, miren, están mirando a los lados. Tiene una base y tiene un vértice. Parece un poliedro. Tiene varias porciones. Tiene cuatro caras, base vértice. Vamos a detallar las caras. La cara anterior. ¿Qué tiene ahora? Díganme ustedes. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué se ve aquí? Carilla articular. Carilla articular. Ahora háganme el recuerdo para qué era esa carilla articular. Para el arco anterior del atlas. Muy bien. Para el arco anterior del atlas. ¿Qué articulación formaba? Atlantoaxial. Muy bien. Atlantoaxial. Ahí está, miren, les voy a mostrar. Tengo que mostrar porque ustedes no sé si se imaginan. Aquí está. Miren, la cara anterior con carilla articular para la carilla articular del arco anterior del atlas, formando la articulación atlantoaxial. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con la cara posterior? Aquí está la cara posterior. ¿Qué tiene esa cara posterior? Ya está la anterior. Carilla articular para el arco anterior del atlas, forma la articulación atlantoaxial. La cara posterior. ¿Qué tiene? Otra carilla articular. ¿Para quién será? ¿Qué se insertaba en este tubérculo del atlas? ¿Qué
se insertaba en este tubérculo del atlas? El ligamento transverso. Aquí. Tiene una carilla articular para el ligamento transverso. Esto es. Bien. Entonces digo, la cara posterior también tiene carilla articular. Aquí está su carilla, miren. Ahí está su carilla. ¿Y para quién es? Para el ligamento transverso. Bien, caras laterales. Caras laterales. Ahora me faltan estas, miren. Esta de aquí y esta de aquí. Dos caras laterales tiene. ¿Para quién es? La imagen. La imagen. Aquí está. Las caras laterales. En las caras laterales se va a insertar este ligamento. ¿Qué parecen esos dos ligamentos? ¿Qué parecen? Alitas, dos alas parecen, miren, de aquí están viniendo. Están así las caras laterales, de aquí están subiendo así. Parecen unas alitas, ¿no es cierto? ¿Qué se van a llamar ahora esas alas? Se llaman así, ligamentos alares. Son dos ligamentos. Entonces digo, las caras laterales para la inserción de los ligamentos alares. Ahí está. Vértice. Ya he detallado cara anterior con la carilla articular para el diente del axis, cara posterior para la carilla articular para el ligamento transverso, caras laterales para los ligamentos alares. El vértice. Ahora miren, atiendan el observo. El vértice. ¿Se está insertando algún ligamento en el vértice? Sí, miren este chiquitito. Este se está insertando. Es para ese ligamento. Se llama ligamento suspensorio de la odontoides o de la posodontoides, si quieren. Porque miren, este ligamento, parece que esta posodontoides estuviera colgando de este ligamento, parece que estuviera suspendido de él. Aquí está, entonces por eso le han puesto ligamento suspensorio de la odontoides o de la posodontoides. Listo, hemos terminado antes. Sexta y séptima. Miren, aquí quiero que vean. Quiero que vean esto. ¿Qué caras de la aposodontoides son estas? ¿Qué caras son? Laterales. ¿Qué ligamentos van a ser estos? Los alares. Ahí están las dos alitas. ¿Qué va a ser esto de la posodontoides? Su vértice. Miren, aquí está el ligamento, el suspensor. Su carilla articular de la cara anterior para el arco anterior del atlas. Y miren su cara posterior para el ligamento. ¿Qué ligamento es este? Transverso. Ahí está. Bien. Sexta, séptima. Ya estamos terminando. La sexta tiene un detallito. Un detallito. A ver aquí. No hay sexta. Sexta. Ya tengo cuántas atípicas, dos, atlas y axis. Son 4 atípicas. Sexta cervical. Otra atípica, la sexta, cuenta. Atlas, axis, tercera, cuarta, quinta, sexta. Sexta cervical y esta va a ser la sexta. Esta también es atípica. ¿Por qué? Voy a dibujar el cuerpo vertebral de la sexta. Voy a dibujar su apófisis transversa. El agujero transverso. Listo. La apófisis transversa de una cervical, ¿cuántos tubérculos tenía? 2. Anterior y posterior. ¿Cuál de los tubérculos está más desarrollado en la imagen? El anterior. ¿Qué dice de la sexta? Dice el libro, dice el autor, dice la anatomía, que el tubérculo anterior de la sexta, el tubérculo anterior de la sexta cervical,
está más desarrollado que el resto. ¿Qué quiere decir? Que solo la sexta tiene así. ¿Por qué? Porque la tercera tiene igualito. La quinta tiene igualito. Miren, sus dos tubérculos del mismo tamaño, Solo la sexta tiene su tubérculo anterior de su apófisis transversa más desarrollado. Aquí está, se ve más grande que el resto. Ahora, ¿qué va a pasar si un tubérculo está saliendo por aquí bien desarrollado? ¿Qué arteria está pasando por aquí? La carótida. A este tubérculo le han puesto tubérculo carotidio. ¿Por qué? Porque está tomando contacto con la arteria carótida. Entonces, ¿la sexta cervical es atípica? Sí. ¿Por qué? Porque tiene tubérculo carotidio. ¿Qué quiere decir? El tubérculo anterior de la apófisis transversa de la sexta está más desarrollado y toma contacto con la arteria carótida. Listo, sexta. No hay nada más. Solo tiene tubérculo carotidio, la sexta. ¿Cuál me falta? La séptima. Voy a cambiar de imagen. La séptima. ¿Verdad? No. ¿Está? Aquí, la séptima. Bueno, ¿esta qué es? Atlas. Axis. Tercera cervical, así se llama. Cuarta cervical. Quinta, sexta y séptima. Aquí está, miren, su tubérculo carotidio. Grande. La séptima. Esta séptima cervical tiene tres características, por eso es atípica. ¿Qué les llama la atención de esa imagen? Su apófisis espinosa, miren. Miren las apófisis espinosas, todas del mismo tamaño, pero de la séptima, miren. Entonces digo, su apófisis espinosa es prominente. A ver, tóquense en su cuello. Ahí está bien, grande. Se puede tocar. Es la apófisis espinosa de la séptima. Bien. Entonces, característico. Me voy a dar cuenta que es la séptima vértebra cervical porque su apófisis espinosa va a estar bien grande. Bien, uno. Primera característica. Dos. ¿Qué se llama este agujerito? Transverso. ¿Qué va a pasar con el agujero transverso de la séptima? ¿Cómo será? Es pequeño. Bien chiquitito. Miren, va a ser así. Así, chiquitito. No como del resto, no como de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta. Va a ser bien pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea más pequeño? ¿Qué pasa? ¿Hemos dicho por el agujero transverso? La vena y la arteria. Vena y arteria pasan. La arteria vertebral, la vena vertebral. Pero por este agujero que es tan chiquitito, solo pasa, ¿qué pasa? Vena. La arteria no va a pasar, solo va a pasar la vena. Por eso la séptima tiene el agujero transverso bien pequeño. ¿Cuántos detalles ya tengo? Dos. Le falta uno. ¿Cuál? El cuerpo. Busco el cuerpo. Miren, este es el cuerpo. En el cuerpo de la séptima voy a encontrar una carilla articular. En el cuerpo. En el cuerpo encuentro carilla articular. ¿Qué se va a llamar esa carilla articular? Se va a llamar fosita costal superior. ¿Por qué le habrán puesto el término de costal? Porque va a ser para la cabeza de la primera costilla, porque ya están empezando las costillas aquí.
¿Cuántas costillas son? 12 a cada lado. ¿Ves? Entonces digo, fosita costal superior para la cabeza de la primera costilla. Listo. Entonces, la séptima tiene 3 características: sopos, espinos prominente, el agujero transverso pequeño solo para vértebra, o vena vertebral, y el cuerpo tiene una fosita costal superior, para la cabeza de la primera costilla. ¿Listo? Terminamos. La siguiente clase voy a empezar músculos de la cara, masticadores. Van a venir de tiempo, voy a avanzar huesos, se insertan huesos.